La trágica batalla que derrotó a Napoleón. En 1812, Europa tembló ante la audaz ambición de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo un hombre, con su grande armée, podría sojuzgar un vasto y aparentemente interminable territorio como Rusia? En medio de un conflicto que se extendía por todo el continente, esta invasión titanesca era su intento audaz de completar su dominio en Europa, pero desencadenaría una de las odiseas militares más épicas de la historia. ¿Qué misterios y tragedias acechaban en las gélidas llanuras rusas? ¿Qué lecciones cruciales se esconden tras la magnífica y desgarradora historia de la campaña de Rusia en 1812? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y el espacio para desentrañar este épico capítulo que enfrentó la gloria y la desolación y que revela la asombrosa resistencia del espíritu humano. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del pasado. La historia. Napoleón Bonaparte fue un influyente líder militar y gobernante que desempeñó un papel destacado en la historia europea durante el período de las guerras napoleónicas. Nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla en el Mediterráneo, en una familia de bajos recursos. Estudió en la Escuela Militar de Brienne y luego en la Academia Militar de París. Tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército revolucionario debido a su habilidad como estratega militar. Participó en varias campañas exitosas, como la conquista de Italia. En 1799, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado y se convirtió en el primer cónsul de Francia. Más tarde, en 1804, se autoproclamó emperador de los franceses y adoptó el título de Napoleón I. Durante su gobierno, implementó una serie de reformas legales y administrativas en Francia, incluyendo el Código Napoleónico, que influyó en la legislación de muchos países. A lo largo de su reinado, Napoleón emprendió una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas, en las que luchó contra varias coaliciones de naciones europeas. Algunas de sus victorias más notables incluyen las batallas de Austerlitz y Jena-Auerstedt. En 1807, el Imperio ruso se vio forzado a forjar una alianza con Napoleón después de sufrir una derrota en la batalla de Friedland. Sin embargo, con el tiempo, el zar Alejandro I se dio cuenta de que esta alianza resultaba desigual y lo colocaba en una posición de subordinación. Y fue en este punto donde comenzaría uno de los enfrentamientos más recordados en la historia militar. El Tratado de Tilsit llevó a Rusia a detener su comercio con Inglaterra como parte del sistema continental de Napoleón, lo que impactó negativamente en su economía al interrumpir las exportaciones de recursos valiosos. Esto resultó en una recesión y pérdida de empleos. Además, surgieron tensiones políticas, especialmente en relación a la independencia de Polonia. A pesar de las objeciones del zar ruso, Napoleón había creado el Ducado de Varsovia a expensas de territorios polacos que Rusia había perdido en la guerra, lo que generó conflictos con los aliados de Napoleón, que buscaban liberar Lituania, una región bajo dominio ruso. Gradualmente, la guerra en España y algunas derrotas en Europa desmintieron la imagen de invencibilidad de Francia. En 1810, el zar Alejandro I retomó el comercio con Inglaterra, desafiando a Napoleón y sus medidas económicas. Esto preocupó a Napoleón, ya que temía que otros países europeos siguieran el ejemplo ruso. Para forzar a Alejandro a someterse, Napoleón decidió emprender una invasión a Rusia. Dada la inmensidad del territorio ruso y su abrumadora población, Napoleón reunió un ejército sin precedentes de 450.000 hombres en la frontera polaca, compuesto por tropas francesas, austríacas, alemanas y polacas, con el objetivo de infligir un golpe decisivo a las fuerzas rusas. El 23 de junio de 1812, este inmenso ejército cruzó el río Niemen,
y rápidamente se hizo evidente que esta campaña sería diferente a las anteriores victorias de Napoleón. Los rusos, sorprendidos y con sus dos ejércitos principales separados, optaron por no enfrentarse en la frontera y se retiraron hacia Moscú, arrasando las cosechas y graneros en su retirada. Napoleón enfrentó un dilema: perseguir a los rusos a través de la vasta estepa, alejándose de sus líneas de suministro y exponiendo a su ejército al hambre y las enfermedades, o enfrentarlos en una batalla decisiva. A pesar de los desafíos, el emperador, sobreestimando su confianza, eligió continuar avanzando. Sin embargo, con el tiempo, los únicos enfrentamientos eran escaramuzas menores en la retaguardia. Mientras que los franceses avanzaban a través de un territorio devastado, las condiciones empeoraron con las carreteras rusas convertidas en lodazales debido a fuertes lluvias, atrapando a los carros de suministro. Unos 200.000 soldados imperiales murieron por hambre y enfermedades como la disentería. Tras 7 semanas de invasión, se libró la primera gran batalla en Smolensk, donde los rusos finalmente se enfrentaron a los invasores. Los rusos, respaldados por las murallas de la ciudad, lucharon valientemente pero sufrieron una derrota. El ejército ruso se retiró al pueblo de Borodino, donde el general Kutuzov preparó su formación para la batalla que decidiría el destino de Moscú el 7 de septiembre de 1812. El campo de batalla abarcaba varios pueblos en dirección norte-sur junto al río Kolocha, con las líneas rusas en colinas fortificadas con trincheras. A pesar de estar en inferioridad numérica, los franceses tenían unidades más experimentadas y mejor artillería. Napoleón optó por un ataque frontal a los reductos rusos en lugar de un ataque al flanco, desestimando las sugerencias de Davout. Antes de la batalla, dio un discurso motivador a sus tropas, instándolas a luchar con valentía como lo habían hecho en batallas anteriores. El enfrentamiento comenzó a las 6 de la mañana cuando una batería francesa disparó el primer tiro contra el pueblo de Gorki, utilizado como cuartel general ruso. Las fuerzas francesas avanzaron en toda la línea, y las primeras víctimas fueron los Jägers o cazadores de la Guardia Rusa, atrincherados en Borodino. Sin embargo, esta posición resultó ser vulnerable y los rusos tuvieron que retirarse con importantes bajas. La batalla continuó con la lucha en los reductos Flesch. La izquierda rusa, dirigida por Bagration, defendía 3 reductos conocidos como Fleches al sur del pueblo de Semyonovskoye. Las fuerzas francesas, lideradas por Davout, lanzaron una feroz ofensiva contra estos reductos. Aunque lograron conquistar los 2 primeros reductos, no pudieron tomar el tercero debido al intenso fuego de cañón ruso. Al mismo tiempo, en la parte derecha del campo de batalla, las divisiones polacas dirigidas por el príncipe Poniatowski llevaron a cabo un ataque de apoyo. Aunque tomaron el pueblo de Utitsa, se vieron obligados a retroceder y defenderse debido a un contraataque de la segunda línea rusa, compuesta por 10.000 milicianos armados con lanzas y hachas. Durante la mañana, los reductos Fleches cambiaron de manos varias veces en medio de una lucha encarnizada. El conflicto se intensificó a medida que las pérdidas se acumulaban en ambos lados, y Kutuzov finalmente envió refuerzos desde el centro en respuesta a la solicitud insistente de Bagration. En medio de la batalla, el general Bagration resultó herido de gravedad durante un contraataque y tuvo que abandonar el campo de batalla. La pérdida de este respetado líder sumió en la confusión a las filas rusas, y la falta de un mando supremo eficiente llevó a la pérdida del control de los reductos Fleches alrededor de las 10 de la mañana. A pesar de los éxitos iniciales, las fuerzas imperiales se encontraron con una feroz resistencia por parte de la Guardia Rusa en Semyonovskoye. A pesar de los intensos bombardeos por parte de las fuerzas francesas, las formaciones rusas dispuestas en cuadros repelieron todos los intentos de carga de la caballería francesa. Esta tenaz defensa impidió un desastre inminente para las fuerzas rusas. Aunque los mariscales de Napoleón instaron al emperador a enviar a su guardia imperial para romper la resistencia rusa, Napoleón, consciente de la importancia estratégica de su guardia y la distancia que los separaba de Francia, optó por no arriesgar a su mejor unidad en una batalla aún incierta. A pesar de los avances franceses, la batalla aún no estaba completamente decidida. En el centro del ejército ruso se encontraba el Gran Reducto, una colina fortificada con cañones y rodeada de trincheras y estacas afiladas. Este reducto seguía en manos rusas
y representaba un obstáculo significativo para los franceses. El Gran Reducto, también conocido como Rayevsky debido a su comandante, fue atacado por primera vez poco después de la muerte de Bagration. Alrededor de 6.000 soldados franceses avanzaron hacia la colina, superando los peligrosos pozos trampa y enfrentándose en combate cuerpo a cuerpo con los valientes artilleros rusos que defendían sus cañones con determinación. Aunque el primer asalto logró expulsar al enemigo del reducto, los franceses se encontraron con una intensa andanada de metralla rusa que, al igual que en las Fleches, convirtió el interior del reducto en un campo de batalla ensangrentado. La infantería rusa avanzó bajo el liderazgo del general Yermolov, quien inyectó ánimo en sus filas al lanzar condecoraciones en medio de la lucha. Impulsados por las bayonetas rusas, los franceses fueron repelidos al otro lado del río Kolocha. La recuperación del reducto fue facilitada por la intervención de la caballería ligera rusa, que previamente había cruzado el río Moscova al comienzo de la batalla, y luego atacó la izquierda del ejército francés en los alrededores de Borodino. Dirigidos por el atamán Platov, los húsares y cosacos obligaron a la infantería francesa a detenerse y formar cuadros defensivos, lo que impidió que las divisiones de apoyo llegaran a Morán, quien quedó aislado frente al contraataque ruso. Con la situación nuevamente bajo control gracias a la joven guardia, Napoleón lanzó un segundo asalto contra el reducto. En este ataque final, coordinó el avance de la infantería con un ataque de caballería desde ambos flancos. El asalto comenzó alrededor de las 2 de la tarde, después de un prolongado bombardeo mutuo que duró 3 horas, durante el cual los jinetes franceses, expuestos al fuego ruso, sufrieron considerables bajas. Las tropas francesas, respaldadas por la artillería, retomaron la colina ensangrentada. Simultáneamente, los escuadrones de coraceros, compuestos por jinetes franceses y alemanes, atravesaron las líneas rusas y penetraron en el reducto desde la retaguardia. Este ataque decisivo marcó el fin de la batalla. Aunque los rusos estaban debilitados, lograron retirarse de manera ordenada y se reorganizaron en nuevas posiciones defensivas a ambos lados de la carretera que conducía a Moscú. Los franceses, agotados y con muchos heridos, carecían de fuerzas para perseguir a los rusos. Esta batalla se convirtió en una de las más mortíferas de todas las guerras napoleónicas. La concentración de un gran número de soldados en un campo de batalla de apenas 6 kilómetros cuadrados los dejó expuestos al devastador fuego de la metralla, que diezmó unidades enteras. Además, se capturaron solo 2.000 prisioneros, y ambas partes ejecutaron a todos los heridos en su poder. Después de 12 horas de combate, la jornada concluyó con aproximadamente 30.000 bajas en el ejército francés y 50.000 en el ruso. A pesar de los intentos de Kutuzov por presentar esta carnicería como una victoria rusa ante el zar, ordenó una retirada esa misma noche, lo que dejó claro que los rusos, tras perder aproximadamente un tercio de sus efectivos, no estaban en condiciones de librar otra batalla. El ejército zarista se retiró más allá de Moscú, que fue evacuada por sus ciudadanos y ocupada por las fuerzas francesas el día 14. En la desolada capital espiritual de Rusia, Napoleón se encontró con la negativa del zar a negociar la paz. Además, las rutas de suministro de los franceses se vieron bloqueadas por los cosacos, lo que empeoró la situación de escasez día a día. El golpe final para las fuerzas francesas llegó con una serie de incendios que estallaron en toda la ciudad. Ya sea por la negligencia de las tropas o por incendiarios contratados por el conde Rostopchín, quien ejercía como alcalde de Moscú, la ciudad ardió durante 4 días. Los soldados franceses, endurecidos por la dureza de la campaña y desmoralizados ante un enemigo que no se rendía, no pudieron controlar la situación. Con el zar decidido a resistir y el ejército ruso revitalizado con refuerzos, quedó claro que la invasión estaba condenada al fracaso. Napoleón trató de retirarse hacia el sur, buscando una ruta que lo llevara a ciudades y pueblos que aún no habían sido devastados. Sin embargo, su retirada fue detenida por Kutuzov en Maloyaroslavets, lo que lo obligó a escapar por la carretera arrasada de Smolensk. En noviembre, las primeras nevadas cayeron y la temperatura disminuyó gradualmente. Perseguidos por los cosacos y los partisanos, las fuerzas francesas se consumían lentamente debido al hambre, la disentería y las condiciones extremadamente frías. El cruce del río Beresina resultó especialmente dramático,
con miles de soldados franceses cayendo en las aguas congeladas cuando los puentes improvisados de madera se rompían bajo su peso. De los 100.000 soldados que partieron de Moscú el 18 de octubre, solo 25.000 sobrevivieron para alcanzar el río Niemen en diciembre. Este ejército menguado era apenas una sombra de la formidable fuerza que había invadido Rusia 6 meses antes. Napoleón, de regreso en París, reunió apresuradamente un nuevo ejército de conscriptos para enfrentar a rusos, suecos, austríacos y prusianos en 1813. Sin embargo, sufrió una derrota en Leipzig y se vio obligado a exiliarse en Elba. A pesar de haber ganado la batalla de Borodino, la ambición desmedida de Napoleón, que lo llevó a adentrarse en un vasto y hostil territorio con un ejército sobredimensionado y difícil de abastecer, resultó en su derrota. De este modo, la Grande Armée no fue destruida tanto por las armas rusas como por los invisibles azotes del hambre, el frío y las enfermedades. En última instancia, la trágica campaña de Rusia en 1812, con su pintoresco telón de fondo de invasión, batallas épicas y el indomable espíritu humano frente a la adversidad, es un capítulo inolvidable en la historia militar. Esta historia nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden caer cuando la ambición supera la precaución, y que la grandeza de los ejércitos y la caída de los imperios están inextricablemente ligadas a la fuerza y la fragilidad de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.